Pues están como en la canción esa de echando mano a sus fierros. Como queriendo pelear. Exacto. Así dice, ¿no? El corrido. Y aquí hay dos gallos que tratan de meternos en una guerra peligrosa. Trump amenaza, Irán es la amenazada con un ataque destructivo, pero de veras. Y pues ahora nomás eso le faltaba a este loco furioso. Se acercan las elecciones, viene la campaña. Pero lo malo es que ya aquí no solo son amenazas, que a eso podrías atribuir esta situación. No, ya mató a uno de los más importantes, de los que es como alborotar el avispero. Y esos tienen una ideología que no se detienen por cualquier cosa. Esos dan la vida fácilmente. Ese es el problema. Sí. Atacan con una locura que es fanatismo. Al fin que se van a ganar la gloria. Sí, el paraíso. la eterna. Sí, ese es el problema. A ver, la situación está así. Teherán, fíjate, Teherán, una ciudad mítica, de relatos para nosotros increíbles desde las 1001 noches, con aquellos personajes que se volvieron para nosotros las primeras figuras que después trajo Walt Disney a la cinematografía. Sinbad y demás. Todos. Aladino era chino. El cuento original es chino. ¿Es chino? Sí. No, pero sí el otro, el de la cueva. Alibaba y sus 40 ladrones. Sherezada y todas esas historias que tú mencionaste, las 1001 noches. Dicen que son relatos originarios de la India, pero en tiempos muy remotos. En realidad, los árabes fueron los que los acumularon y ya reunidos los dan a conocer en ese libro fascinante o esa enciclopedia, porque contiene varios, no solo uno, en compendios en donde va relato a relato. Y solo reunidos los puedes tener al alcance, porque es una serie interminable de textos. Sí, de historias, ¿no? Las 1001 noches, y que viene de ahí parte de todas estas historias, es de una mujer que se vuelve esposa, la hacen esposa de uno de estos líderes árabes, ¿no? Que tienen el privilegio de tener el sultán, ¿cómo se llama? Y que asesinaba a la esposa, ya una vez que se cansaba y tenía otra de repuesto. Pero esta mujer, con toda esa astucia que tenía, le comenzaba un relato, se lo dejaba a medias para que así ya no la asesinara, y el sultán se quedara tan interesado con esa historia que estuviera impaciente por escuchar la siguiente parte, y así le iba iniciando cada vez una historia nueva. Y esa fue como, con su astucia, con la inteligencia, logra ser una de las esposas preferidas y sobrevivir sobre todo. Pero te falta el detalle final. ¿Cuál fue? A ver. Que hasta que le jinca un hijo. Eso sí no me lo sabía. Así decíamos nosotros en el pueblo. Y todas esas historias se te quedan a través de los años, de Alí Baba y los 40 ladrones, la roca que servía de puerta y que le decías unas palabras para que se corriera. Ábrete, sésamo. Ciérrate, sésamo. Creo que hasta una cancioncilla muy rítmica, ¿no? Ábrete,
vete. Hay un cuento español que yo oí como cuento español, que era el invitado que llegaba a un gran salón donde no había nadie. Y muchísimos platos y platillos listos, dispuestos. Entonces llegaba y no le servían nada. Y parecía que le servían algo, ¿no? Entonces él pues hace que como que come, ¿no? Y como que bebe y brinda por el anfitrión. Entonces el anfitrión aparece y le dice: tú has sido el único que me ha seguido la broma. Por lo tanto, a ti te voy a dar el banquete y a ti te voy a dar a recompensar por seguirle el juego. Pero está en las 1001 noches. Pero si la lámpara maravillosa, sí. El genio aquel que sale de una botella que estaba ahí encapsulado, quién sabe cuántos siglos atrás. Sí. Y que amenazaba y que luego recompensaba y ahí se iba entre una y otra. No, una serie de aventuras, la alfombra. Voladora. Alfombra mágica. Sí. Todos esos detalles. Pues ese es el Teherán al que nos estamos refiriendo. No el de los alegres de Teherán. No, es que Teherán aquí existe en el norte como una población. Ciudad Teherán. Pero esta es una ciudad mítica, mágica. Claro. En Teherán, Estados Unidos e Irán mantienen retórica belicista al máximo nivel en medio de temores de que se desate un conflicto internacional. Para empezar, ya subió el petróleo, porque todo esto ocurre en un golfo en donde se traslada la mayor parte de ese valiosísimo elemento a los países consumidores. Sí, Estados Unidos yo creo que es el principal consumidor en el mundo. No, pues todos los países industrializados, Alemania, Inglaterra, China, claro que no surten a todos, pero es el elemento que funciona internacionalmente y si escasea, eleva su precio. ¿Cómo se llama ese golfo ahí donde pasa? El Pérsico. El Golfo Pérsico. Ahí. Sí. Ahí es donde las acciones hacen que repercute después en los precios de todo. Sí, pues ahí están todos los países altamente productores de petróleo. Y ayer se mencionaba que el petróleo había subido, el crudo, pero que, por ejemplo, todos estos movimientos que se están suscitando estaban también haciendo que en cuanto a líneas aéreas también por ahí estaban bajando precios, o sea, estaban teniendo repercusión por todo este conflicto, ¿no? Y en el caso de Irak también otra de las cosas que está sucediendo es que ahí el Congreso de Irak ya estaba decidiendo que ya no tienen por qué tener ahí en su territorio fuerzas estadounidenses, que dicen, bueno, si aquí ya aparentemente se acabó la presencia de los yihadistas en Irak, ya no hay justificación para que los soldados estadounidenses se encuentren en su territorio. El problema más grave no es ninguno de esos. El problema que puede desembocar en atentados es el de la promesa de que todos los combatientes de esos países pueden ir a gozar de la vida eterna. Sí. Y entonces están dispuestos a cualquier acción contra un supuesto enemigo. Pero ellos tampoco empezaron con la bronca, sino los países poderosos que los quieren mover a su antojo. Y estos países, originalmente árabes, pero con una gran
situación de diferentes, ¿qué son? Como bandas, como pandillas. Bueno, hay distintas denominaciones del Islam, los chiitas y los sunitas, pero en este caso los persas no son árabes, son más bien indoeuropeos y son, pues pueden ser muy fieros, es decir, está jugando con fuego Trump, porque ya anunció Irán que continuará fabricando material radioactivo como para hacer bombas atómicas. Ahí es donde empieza el problema. Es donde está el problema. Porque había un acuerdo, había una serie de acuerdos que ha roto Trump deliberadamente con Irán. Entonces, Irán pues no tiene más remedio que seguir adelante. Donald Trump advierte que si Irán ataca a cualquier ciudadano o blanco estadounidense, Estados Unidos responderá rápida y totalmente, quizá en forma desproporcionada. Había señalado tener en la mira 52 blancos iraníes para ser atacados de inmediato en cuanto él disponga. Trump responde así a las amenazas de Irán de que vengará la muerte el pasado viernes en Irak de Soleimani. Este es el punto también importantísimo en este conflicto, que era uno de los más destacados líderes de este tipo de grupos que pues han manejado su política de defensa, pero de agresión también y de amenaza de terrorismo al mundo entero. El régimen iraní hizo alusión al tema de 52 blancos con su propia advertencia. Trump, dijeron, usted anunció que atacará 52 objetivos en Irak. Eso dijo un comandante de la Guardia de la Revolución que agrega, y usted amenazó que atacará de nuevo si Irán se venga. Tenga por seguro que Irán reducirá a Haifa y a los centros urbanos israelíes a polvo, de forma que Israel quedaría eliminada de la faz de la tierra. No. Y ahí está el otro punto, Israel, que bajita la mano, pues es la que ha mangoneado ahí todo ese especie de región, pero que ha sido enemiga tradicional porque se, podríamos decir, agandalló de esos territorios, pero por organismos, con el apoyo de organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, pero en este caso el agresor está a miles de kilómetros. O sea, Israel nada tiene que ver con este conflicto. Simplemente está, me pegas tú, le pego a fulano que es más débil. ¿Por qué no dice, la próxima vez te hundo un acorazado? A ver, o un portaaviones. Esa amenaza sí pesa. Pero pues así empezaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Interviniendo en defensa, dizque en defensa de otros, y a la hora de la hora todos contra todos.
y ahí estamos nosotros en medio. Estamos muy lejos, pero nos llega. Bueno, pues por ahí va la cosa más o menos. Está muy serio el asunto. Había un pacto nuclear al que se refería Mario Méndez Acosta desde 2015 en cuanto a la posesión y consecución de enriquecimiento de uranio, que es un elemento indispensable para tener armas nucleares. Pero además, ese enriquecimiento en la investigación, no solo para hacer armas, sino que estos países tienen bases de necesidades en su país para otro tipo de mecanismos. Sí, también para abastecer de electricidad. O sea, hay otras funciones que se dan con este enriquecimiento del uranio. No es exclusivamente el tener la utilización para armas, para armamento nuclear. Y estaba diciendo Irán que sí, está todo así como que en el aire, ¿no? Viendo para ver hacia dónde se define, pero que si le suspenden las sanciones económicas, que igual él se detiene de seguir manejando este enriquecimiento de uranio y manejar todo lo que es nuclear. Pero todo está en el aire ahorita, se va a ver, porque también Rusia, también ya por ahí salió a definirse hacia qué lado está de este conflicto, y Rusia estaría con Irán. Hasta ahora Irán había indicado que necesitaba enriquecer uranio, no más lo necesario, nivel suficiente para producir el combustible para la electricidad de su central nuclear. El gobierno reiteró que está dispuesto a dar marcha atrás en cualquier momento, y ahí es donde queda la esperanza para el mundo entero de que las cosas lleguen a ese acuerdo y todo se eche para atrás. Dejen de estar amenazando unos a otros.